Bueno, vamos con las soluciones de las actividades y problemas que os había mandado. Esta es la actividad número 15. Dice, mediante una lente delgada de focal f' igual a 10 centímetros, se quiere obtener una imagen de tamaño doble que el objeto. Calcula la posición donde debe colocarse el objeto si la imagen debe ser real, invertida. Y esa es la solución que da. Vamos a ver cómo se hace. Aquí está. Mirad. Aquí. Al ser f' 10 centímetros y ser positiva, me dicen que es una lente convergente. Me dicen también que la imagen Y' tiene que ser el doble que la del objeto. Por tanto, Y' tiene que ser igual a 2i. Me dicen también que la imagen debe ser real e invertida. Real significa que S', la imagen debe estar a la derecha de la lente, por tanto es positiva. Invertida significa que Y' va a ir hacia abajo, por lo tanto es negativa. Bueno, seguimos. Vamos a hacerlo. Ponemos la fórmula que liga las posiciones S' y S con el foco y el aumento lateral que liga las posiciones con los tamaños. Y' partido por I es igual a S' partido por S. Luego sustituyo como Y' es 2i y además Y' es invertida, tiene que ser negativo. Por eso tiene que ser menos 2i partido por I igual a S' partido por S. Quitas las i, simplificas y te queda que S' es igual a menos 2s y eso lo sustituyo. ¿Veis? Aquí lo sustituyo en esta expresión y me queda esto. 1 partido por menos 2s menos 1 partido por s es igual a 1 partido por 10. El mínimo común múltiplo es 2s, y me quedaría menos 1 menos, menos 2 es igual, ahí esto es un error, es o sea, no es un error, es 1 partido por 10. Luego, menos 3 partido por 2s es igual a 1 partido por 10. Despejas, 2s es igual a menos 30 y s es igual a menos 15, que es el resultado que pone en el libro. Y como es la posición del objeto, me tiene que salir negativo porque está a la izquierda de la lente. Ahí está la actividad 15. Si queréis, la paráis, la volvéis a echar hacia atrás. Vamos ahora con el problema 19. Posiblemente el problema 19 sea uno de los complicaditos. ¿De acuerdo? Dice, un objeto luminoso, un objeto, está a 4 metros de distancia de una pantalla. La pantalla es donde estaría la imagen. Dice, entre el objeto y la pantalla se coloca una lente delgada de distancia focal desconocida que produce sobre la pantalla una imagen 3 veces mayor que el objeto. Dice, A. Determina la naturaleza de la lente, qué tipo de lente es, así como su posición respecto del objeto y la pantalla. O sea, que tienes que calcular S y S'. O sea, tienes que decir, tipo de lente, calcula S y calcula S'. Y luego, aquí, tienes que calcula la distancia focal F', la potencia de la lente P y efectúa la construcción geométrica de la imagen. Es un problema completito y además no es demasiado facilito. Vamos a ver la solución. Aquí. Problema 19 de la página 267. De 4 metros es la distancia entre el objeto y la imagen. Es decir, que en valor absoluto, sin tener en cuenta los signos de si estoy a la izquierda o estoy a la derecha, la suma de S y S' me tiene que dar 4. Vamos allá. Como la imagen está en una pantalla, está a la derecha de la lente. Por lo tanto, la imagen tiene que ser real. Luego, S', que es la posición de la imagen, tiene que ser positiva. ¿Qué más cosas me dicen? Pues me dicen que la imagen tiene que ser 3 veces mayor. Por lo tanto, y esto es importante, no puede ser una lente divergente, ya que las lentes divergentes dan imágenes menores.
En consecuencia, o por tanto, según las posibles imágenes vistas en la página 259, que ayer os dije en el otro vídeo que es importante esas posibilidades que aparecen en esa página, es muy importante a la hora de resolver problemas de óptica geométrica, ya que no puede ser una lente divergente, pues tendrá que ser una lente convergente. Y además, tiene que ser real, invertida y mayor, porque es la única posibilidad de que sea real y mayor. Para que sea real y sea mayor, tiene que ser invertida. Si es invertida, y' en la imagen tiene que ser negativo. Y además recordad que tiene que ser 3 veces mayor, luego y' tiene que ser igual a 3i. Así que empezamos a resolverlo. Consecuencia, o sea, resolución. La lente tiene que ser convergente. Ya tengo el primero de ellos. Vamos con el segundo problema de las cuestiones. Pongo las fórmulas de rigor, 1 partido por S' menos 1 partido por S igual a 1 partido por F', y I' partido por I igual a S' partido por S. Sustituyo el valor de I', que es menos 3i, porque es invertida, de manera que S' es igual a menos 3s. Y esto lo sustituyo. No lo sustituyo, perdón. Como en valor absoluto me dicen que la suma S más S' tiene que ser igual a 4, pues entonces S más 3S, porque he sustituido S' en valor absoluto, me da 4, de donde saco que S es igual a 1 metro. Y es negativo, porque el objeto tiene que estar a la izquierda de la lente. ¿Lo veis ahí? Bueno, pues S es igual a 1 y es negativo, y por lo tanto S', que es 3 veces S, son 3 metros y está a la derecha. Ya tengo las soluciones a S', y el tamaño de la lente. Vamos ahora con el foco. La distancia focal, perdón, pues lo pongo aquí, 1 partido por S' menos 1 partido por S igual a 1 partido por F'. En estas fórmulas hay que tener cuidado con los signos. S', que es positiva, pues 1 partido por 3, menos 1 partido por S, que es negativa, pues menos 1 igual a 1 partido por F'. El mínimo común múltiplo es 3, y me quedaría que 1 partido por 3 más, porque tengo menos, es un más, 3 igual a 1 partido por F', así que F' es igual, le das la vuelta, a 3 partido por 4 metros. Dicho de otra manera, 0,75 metros, que es 75 centímetros. Vamos ahora con la potencia. La fórmula de la potencia es 1 partido por F', y tiene que ponerse en metros. Luego, P es igual a 1 partido por 3 cuartos, si le da la vuelta es que es 4,3 dioptrías. Y por último, vemos el trazado de rayos. Mirad, a ver si se ve bien. El que entra paralelo tiene que pasar por el foco, imagen, S. Segundo, el que entra en la dirección del foco objeto tiene que salir paralelo, ¿vale? Entonces, donde se crucen ambos rayos, este y este, donde se me cruzan, que es aquí es donde está la imagen, I'. Eso es I'. La distancia de la lente, de la imagen, eso, a la lente es S'. Y la distancia del objeto a la lente es S. Y esa sería la resolución gráfica, que como veis es bastante sencillita. Vamos ahora con el problema 21. Me dice, una lente convergente forma una imagen derecha. Si la imagen es derecha va hacia arriba y tiene que ser positiva. Y de tamaño doble de un objeto real. Ya ahí me están diciendo que I' tiene que ser igual a más 2i. Si la imagen queda a 60 centímetros de la lente, ¿cuál es la distancia del objeto de la lente? O sea, me piden S, la distancia focal de la lente, F', y me dicen que la solución son 60 centímetros. Bueno, pues vamos a ver cómo sería la solución. Me dicen, recordad que la lente es, ahí, una lente convergente. Vamos a la solución. Ahí tenéis, problema 21, página 267. Bueno, lente convergente. Si la lente es convergente,
F', la distancia focal tiene que ser positiva. La imagen es directa y de tamaño doble. Bueno, pues según lo que hemos visto en la página 259, la imagen, para que sea directa, tiene que ser virtual. Pues las lentes convergentes solamente me dan imágenes directas si es virtual. Bueno, luego si es virtual, S' tiene que ser negativa. Como me dicen que es directa, y' es positiva. La posición del objeto S' son 60 centímetros, es negativa, y además y' tiene que ser 2i. Bueno, pues esto es casi siempre lo mismo. I' partido por i es igual a S' partido por s, sustituyo, 2i' vale 2i, pues 2i partido por i es igual a S' partido por s, de manera que S' es igual a 2s. Aquí tengo, luego menos 60 es igual a 2 por s, así que s es menos 30 centímetros. No me lo pide el problema tal cual, pero lo necesito para calcular la distancia focal. Para calcular la distancia focal, pues ya sabéis, esa es la fórmula que hay que utilizar, 1 partido por S' menos 1 partido por S igual a 1 partido por F', y sustituyo. S' hemos dicho que es negativo, pues 1 partido por menos 60, menos 1 partido por S, que es menos 30, y es igual a 1 partido por F'. Aquí. El mínimo común es 60 y me quedaría menos 1, menos con menos más 2, igual a 1 partido por F'. Así que 1 partido por 60 es igual a 1 partido por F', por lo tanto, F' es igual a menos 60 centímetros, que es la, 60 centímetros, que es la solución. Y ahora, aunque no te lo pide el libro, vamos a hacer la solución gráfica, ¿de acuerdo? Mirad, lente convergente. Ese es el foco objeto y el foco imagen. Bien, vamos a ver. Aquí está la posición del objeto. Y por lo tanto, S, que es la distancia del objeto a la lente, y que es su altura. Bien, el rayo que entra paralelo a la lente pasa por el foco imagen. Y ahora, el rayo que entra, ¿lo veis? Que pasa por el foco, el rayo que pasa por el foco, y aquí está la imagen, el objeto, el rayo que pasa por el foco tiene que salir paralelo. ¿Qué ocurre en estos dos rayos? Que estos dos rayos divergen. Como divergen, nunca se pueden cruzar. Y como no se pueden cruzar, lo que se tiene que cruzar son sus prolongaciones. Así que prolongas este rayo, y donde se cruzan, se obtiene la imagen. Que como se cruzan las prolongaciones, es por lo que se dice que es una imagen virtual. Luego aquí estaría la imagen, esta distancia sería la distancia de la imagen a la lente, S', y esta es I', que sería su altura. En este tipo de problemas, como veis, hemos hecho 3 tipos de problemas, tanto la actividad como estos últimos problemas no son de sustitución directa, si son en los que hay que utilizar letras y no son tan fáciles como los de sustitución directa. Por eso os he puesto estos 3 tipos de problemas, porque creo que son bastante interesantes para saber cómo se manejan las soluciones cuando hay que utilizar letras. Aquí os lo dejo, que se vea bien, por si queréis pararlo. Y aquí os lo vuelvo a poner aquí, pues para que se vea bien la actividad 15. Y aquí el problema 19, a ver si se ve desde lejos, igual se ve algo mejor, por si queréis pararlo en cualquier momento. Espero que esto os ayude a hacer problemas de óptica geométrica. Un saludo y dedicarle algo de tiempo a la física. Hasta luego.